aquí en la casa de Dios. Y es un privilegio estar aquí. Muy bien, hermanos, pues vamos a tener ahora el tema, el título de la clase de escuela dominical. Y bueno, Dios me puso en mi corazón el empezar algunos estudios, ¿verdad?, acerca precisamente de la oración. Sí, yo he llegado a la conclusión que el tema de la oración, hermanos, es tan profundo, aunque ya lo vemos sencillo, ¿verdad? Porque ya sabemos que es orar. Orar es platicar con Dios, orar es entrar, ¿verdad?, en una comunión íntima con Dios. Eso es orar, ¿verdad? Pero de una manera más profunda, yo he llegado a la conclusión que la oración es un misterio. Es un misterio porque tiene un alcance y tiene una profundidad espiritual tan grande, hermanos, que para mí, hablo a título personal, ¿verdad? Es un misterio porque allí incluye la divinidad, incluye al ser humano, incluye un enlace íntimo con Dios, ¿verdad? Y estudiando más a fondo la oración, hermanos, es tan profundo. Tan profundo. Claro, Dios lo ha hecho sencillo para nosotros, ¿verdad? Es orar, pero vamos a ver en esta mañana algún aspecto acerca de la oración. Y como repito, seguiremos viendo algunos aspectos referente a la oración que son interesantes. Bueno, el tema es la oración, el título es Orar en el Espíritu Santo, ¿verdad? Orar en el Espíritu Santo. ¿Por qué la palabra de Dios incluso lo dice, ¿verdad? Y por algo está ahí escrito. Y vamos allá a la lectura de la palabra de Dios, precisamente en Efesios 6:18. Efesios 6:18 es el versículo de la lectura de la palabra de Dios. Efesios 6:18, vamos a leerlo, hermanos. A propósito, es el versículo lema del Ministerio de Hombres de Oración. Efesios 18. Lo leemos, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice orando en todo tiempo, en cualquier circunstancia, con toda oración, con todo tipo de oración, ¿verdad? Hay muchas peticiones de diferentes maneras, entonces hay que orar de acuerdo a esas peticiones, ¿verdad? Dice con toda oración y súplica en el Espíritu, y Espíritu está con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿verdad? Este versículo, hermanos, es un versículo de servicio, ¿sí? La oración es una actitud de servicio. Claro, es una actitud de servicio personal, pero en lo general es más un versículo de servicio hacia los demás, ¿sí? Porque dice por todos los santos. Es un versículo que nos invita a ver a nuestro alrededor en las necesidades del prójimo, en las necesidades de mis hermanos, ¿verdad? Y orar por ellos, ¿verdad? Orar, estar dispuesto a orar por ellos, pero dice en el Espíritu. El versículo de memoria, hermanos, es 1 de Samuel 12:23. 1 de Samuel 12:23 es el versículo de memoria, ¿verdad? ¿Sí? 1 de Samuel 12:23. Dice la palabra de Dios, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. 1 de Samuel 12:23. Lo leemos nuevamente, dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto, ¿verdad? Es 1 de Samuel 12:23. Dice que el no orar es un pecado, ¿verdad?
Dice, lejos sea de mí que peque yo contra Dios. Fíjese, se peca contra Dios cuando no oramos. Dice, dejando o cesando de orar o de rogar por vosotros, ¿verdad? Es decir, es una actitud de servicio, ¿verdad? Hacia los demás. Es bien importante. Entonces el profeta dice, lejos sea de mí que peque yo. Cuando no oramos estamos en pecado, ¿verdad? Estamos pecando. Entonces es bien importante estar orando. Dice, orar es importante, pero también es importante hacerlo correctamente. ¿Sí? Repito, orar es importante, pero también es importante hacerlo correctamente. Es decir, de una manera eficaz. La oración es también una obra de servicio hacia los demás. Es bien importante orar, pero también es importante orar correctamente, ¿verdad? No quiero adelantar en los estudios que tengo, pero es bien importante orar de una manera eficaz, ¿verdad? De una manera eficaz. La palabra de Dios dice en Santiago, ¿verdad? Dice, no tienen porque no piden. Dice, no tienen porque no oran. Y cuando piden, dice, y cuando oran, dice, oran incorrectamente. Piden incorrectamente para gastar en vuestros deleites, ¿verdad? Entonces, es bien importante orar correctamente, ¿verdad? Y a eso se refiere a una oración eficaz, ¿verdad? No todas las oraciones que hacemos son eficaces, ¿verdad? En uno de los estudios que tengo voy a hablar acerca de la oración, qué es la oración eficaz y qué no es la oración eficaz, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué es orar en el Espíritu? ¿Qué es orar en el Espíritu? ¿Verdad? Porque ahí dice el versículo, ¿verdad? El Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. ¿Qué es orar en el Espíritu Santo? ¿Sí? En primer lugar, orar en el Espíritu Santo es orar con el mismo sentir y deseo hacia los demás. Es decir, el sentir del Espíritu Santo es el orar yo en el Espíritu Santo, es tener el mismo sentimiento hacia los demás, el mismo deseo hacia los demás. ¿Sí? Obviamente el Espíritu Santo nunca desea algo malo para los demás, que ese sea mi mismo deseo, estar en sintonía con lo que el Espíritu Santo quiere, ¿verdad? Eso es orar en el Espíritu Santo. ¿Sí? Número 2, orar en el Espíritu Santo no es orar en la carne, ¿verdad? Hay oraciones que se hacen en la carne. Es muy peligroso cuando oramos. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, es preferible no abrir la boca, porque no estamos en buen momento para orar. Y la oración, y orar en el Espíritu es estar llenos del Espíritu Santo en la misma sintonía, ¿verdad? Y es estar lejos de la carne, es decir, no vamos a orar en la carne. Es bien importante esto. Número 3, orar en el Espíritu Santo es orar con el fruto del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Con el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Vamos allá a Gálatas 5:22, por favor. Gálatas 5:22. Vamos a ver nada más unos aspectos del fruto del Espíritu. Por tiempo no vamos a ver todos, ¿verdad? Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero vamos a ver hoy a qué se refiere cuando dice, mas el fruto del Espíritu es amor y gozo. Amor y gozo. Bien interesante, hermano. Bien interesante esto. Miren, el orar con amor
como repito, es con el mismo sentir del Espíritu hacia los demás, es orar con amor y por amor, ¿sí? Es tener el sentir del Espíritu Santo hacia mi prójimo y hacerlo con amor. Muchas veces podemos decir en la carne, ¿verdad? Bueno, es que no, pues ¿cómo voy a orar con esa persona si me ofendió, si me está ofendiendo siempre? Yo no voy a orar por él, pero ese es un pensamiento en la carne. Y recuerdan que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él anduvo aquí en Palestina, haciendo la obra que Dios le envió, ¿verdad? Que el Padre le envió, Él, todo lo que Él hizo, lo hizo lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Por eso es que Él pudo, cuando le ofendían, cuando le estaban clavando en esa cruz, Él pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nunca le replicó nada, Él cerró su boca, ¿verdad? Cuando le calumniaban. E incluso oró por ellos. Oró por ellos. Es algo que no podemos entender, pero eso es lo que el Espíritu Santo hace. Entonces es bien importante, cuando nosotros oramos por los demás, oramos con amor y por amor a ellos. Con amor y por amor, ¿verdad? Ahora puede decir, bueno, es que no es fácil, hermano. Pues sí es fácil cuando estamos en sintonía con el Espíritu Santo. Vamos a doblar nuestra rodilla, pensar, ¿verdad? Voy a orar con amor y por amor por esta necesidad de mi hermano o de mi vecino, ¿verdad? Ahora, a propósito, nadie merecemos el amor de Dios. Nadie lo merecemos. Entonces, es el fruto del Espíritu. Orar en el Espíritu es orar por amor y con amor hacia los demás. Número 5, orar en el Espíritu Santo es orar con gozo, ¿verdad? Es el fruto del Espíritu, amor, gozo. El gozo es un don de Dios, es un don de Dios, ¿sí? El gozo es una realidad divina que los cristianos experimentamos en nuestra relación con Dios. Es una realidad divina, ¿sí? Que los cristianos experimentamos cuando entramos en nuestra relación íntima con Dios, ¿sí? El orar es una bendición, no es una maldición, es una bendición. Debemos, hermanos, de tener gozo cuando oímos acerca del tema de la oración. Uno de los ministerios menos socorridos, y a lo mejor es el menos de todos, es la oración, ¿verdad? Es la realidad. No sé por qué, pero así es. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo les dijo a sus discípulos: miren, yo voy a ir a orar y quiero que una hora oren ustedes aquí? ¿Y qué sucedió? Los encontró roncando, ¿verdad? Y regresó y otra vez, no pudieron orar conmigo una hora. Se avecinaba una prueba grande y ellos estaban durmiendo. ¿Por qué pasó eso? Hermanos, algo pasa, ¿verdad? Entonces nos debe de dar gozo, hermanos, cuando escuchamos acerca de la oración. Así dice, es el fruto del Espíritu. Y el versículo de Efesios 6:18 habla de la oración. Nos debe de dar cuando se anuncie, va a haber servicio de oración. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que va a haber servicio de oración! ¿Verdad? Nos debe de dar mucho gozo. Es el fruto del Espíritu Santo. Si somos cristianos, debemos de nosotros tener gozo cuando vemos el tema de la oración. Los templos, las iglesias deben de estar llenas cuando hay servicio de oración.
es donde el pueblo de Dios retoma fuerzas. ¿Sí? Es cuando el mismo infierno tiembla cuando hay oración. Cuando la iglesia se pone a orar. Cuando el mismo diablo tiembla, cuando la iglesia se dobla su rodilla y clama a Dios. Es bien importante. No por nada nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba con los discípulos durmiendo, de pronto se levantaba a medianoche y se iba por allá a un lugar a oscuras, un lugar aparte a orar. Y tal vez allí, ¿verdad? Rodeado de hierbas, de rocas allí, en el monte de los olivos, en algún lugar, escuchando tal vez nada más a los grillitos que por allí le acompañaban, él se ponía a orar aún toda la noche. ¿Por qué? Porque es bien importante la oración. Bien importante. Y Dios nos equipó y nos dejó esto de la oración, hermano, porque lo necesitamos. Porque no está por demás ahí. Entonces, lejos esté de nosotros, ¿verdad? Tener una actitud de rechazo hacia la oración. Les digo que la oración es tan profundo, ¿verdad? Que nunca lo podemos entender, la magnitud y el alcance. Digo que es un misterio porque nunca lo podremos entender. Esta realidad, ¿cómo es posible que espiritualmente el Dios creador de todo el universo, ¿verdad? Se pone en contacto, o el ser humano que somos nosotros, espiritualmente nos ponemos en contacto con la deidad y entonces nos fusionamos en una relación íntima, ¿verdad? Real y tan profunda y tan maravillosa. Y que Él nos escucha y que Él actúa en base a nuestras peticiones. Hermanos, es tan grande este hecho. Es una bendición que nunca podremos entender, pero hermanos, qué bueno que podemos experimentar nosotros ese gozo. Debemos de tener gozo. Los hombres de oración debemos de tener gozo cuando viene el sábado, ¿verdad? Ya es sábado, ya me voy a poner ahorita en contacto, me voy a enlazar, me voy a conectar, ¿verdad? En línea para estar en sintonía con los hermanos. Sí, hermanos, es tan importante. Es tan importante. No debemos de venir, claro, si hay necesidad hay que venir y orar por tu necesidad y qué bendición. Pero no debe ser que nada más cuando tengamos necesidad estemos en contacto y conectados y pidiendo. No, debemos estar en todo tiempo, en las duras y en las maduras. Es bien importante, por eso dice en todo tiempo. En todo tiempo. Entonces debemos de tener que ese gozo no se pierda, hermanos. No se pierda. ¿Verdad? Estaba yo repasando todos los siervos de Dios en la historia bíblica ahí, hermanos, todos tenían puedo decir, esta actitud de oración. Aún Sansón, fíjese, aún Sansón, por una oración él triunfó al final de su vida. Y está en los héroes de la fe. Es decir, él oró a Dios. Señor, concédeme las fuerzas. Esta última vez, Señor, y Dios le contestó. Sí, hermanos. David, el rey David, oraba. Elías oraba. Daniel oraba. Los apóstoles oraban. Todos, hermanos. Es la vida del cristiano. Y lo hacían con gozo. El fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo. Gozo. ¿Verdad? Qué bendición con la oración. Qué bendición. Oh, sí, hermanos, qué peticiones hay. Vamos a ver. Vamos a doblar nuestras rodillas, Señor. Qué gozo estar delante de ti aquí, trayendo las peticiones de mis hermanos y también la mía, ¿verdad? Sí, y con gozo. Que no se diga,
otra vez es sábado, otra vez. Y el hermano Salvador va a estar otra vez. Y si dice, ¿por qué no oramos? No, hermanos, no lo veamos así. Al contrario, qué bendición es la oración. Qué bendición es la oración. ¿Verdad? Es un recurso tan valioso, hermanos. Tan valioso, importante. Miren, número 6. Dios, fíjese, qué interesante. El fruto del Espíritu es amor y gozo, ¿verdad? Gozo. Pero también Dios se goza, dice, cuando venimos a Él en oración. Dios se goza. Y no dice la palabra de Dios, bueno, Dios, así como lo estoy diciendo, Dios se goza cuando oramos. No, fíjese que la Biblia dice que es su gozo. Es algo de Él muy especial. Es algo de propiedad de Él, de nuestro Dios. Mire, ahí en Proverbios 15:8 es bien interesante esto, hermano. Proverbios 15:8. Proverbios 15:8. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es, ¿qué? Su gozo, ¿verdad? Dice así. Es su gozo. Es algo especial para Dios. Dice Dios, es mi gozo cuando mis hijos vienen a mí y oran. Yo me gozo con ellos. Es algo mío, dice Dios. Entonces, hermanos, bien importante, mire, nosotros oramos con el fruto del Espíritu Santo, con gozo en nuestros corazones, ¿verdad? En contacto con nuestro Dios, y luego Él se goza cuando nos escucha orar. Él se está gozando cuando nos está escuchando. Dice, es mi gozo cuando tú vienes y oras. Yo me estoy gozando contigo. Se cierra el círculo de bendición, hermano. Es un círculo de gozo. Es estar en la misma sintonía con Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a Él con gozo en oración y luego nuestro Dios se goza con nosotros, hermanos, ¿cuál es el resultado? Pues no es más que bendiciones y milagros de nuestro Dios en nuestra vida. Es un momento, es un tiempo de oración, de gozo, cuando estamos en oración con nuestro Dios. Él no se enoja. Qué bendición que Él no se enoja. Él no dice, otra vez viene este hermano con su petición. No, al contrario. Él dice, qué gozo me da cuando vienen a orar. Yo me gozo. Entonces debemos estar bien conscientes que cuando nosotros oramos con gozo, ¿verdad? Nuestro Dios se goza, pero estamos provocando que nuestro Dios se goce con nosotros. Eso es lo que provocamos nosotros cuando oramos a Dios. Cuando oramos a Dios. Qué bueno tener un Dios que no se aburre, que no se enoja, ¿verdad? No, qué bendición tener un Dios que se goza cuando nosotros oramos a Él, con el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Contentos, gozosos, ¿verdad? De que oramos a nuestro Dios, a un Dios vivo y verdadero. Malo cuando antes, hermanos, yo lo digo, ¿verdad? Pues a título personal, cuando seguíamos una religión y orábamos a una imagen, a una escultura que no nos escuchaba, que estaba inmóvil ahí. Y hermanos, qué bendición ahora, oramos al Dios vivo y verdadero que se goza con nosotros. Así que debemos estar bien conscientes de lo que significa orar en el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que provocamos cuando venimos a nuestro Dios? ¿Qué es lo que provocamos?
Así que debemos de disponernos a hacerlo con gozo en el Espíritu. ¿Sí? Y siempre, hermanos, siempre que escuchemos una petición de los hermanos, debemos hacerlo con gozo. Con gozo. Ahí en Filipenses 1:4, voy a pedir que busquemos Filipenses 1:4. Filipenses 1:4 dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, ¿sí? Rogando con gozo por todos vosotros, dice el apóstol Pablo, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, ¿sí? Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Sí? Cuando Dios no ha contestado una petición, hermanos, debemos de seguir rogando por esa misma petición hacia nuestro Dios, con gozo. ¿Sí? Con gozo. Dios tiene propósitos y planes, ¿verdad? Debemos de hacerlo con gozo. Cuando alguien viene a su servidor con una necesidad y una petición, yo tengo la costumbre, yo no les digo, claro, les digo, voy a orar por tu petición, hermano, por tu necesidad, pero lo que yo acostumbro es en ese mismo momento, oro conjuntamente con la persona o con el hermano. ¿Sí? Y debemos de ser bien honestos, hermanos, en esto de la oración, de que si nosotros le decimos a una persona o a un hermano que vamos a estar orando por su petición, hay que hacerlo, hermano. No nada más decir, pues voy a orar por tu petición, no, hermano, y no oramos, eso está mal. Y tener la costumbre de que en el momento que nos están poniendo y pidiendo que oremos por esa necesidad, orar en ese momento, hermano, ¿cómo ves? Vamos a orar por tu petición. Yo voy a seguir orando, pero vamos a orar ahorita. Y esto es de bendición, hermano. ¿Sí? Uh, yo quiero también de una manera, ¿cómo diré? De una manera con amor, así lo voy a decir, ¿verdad? Hermanos, los que estamos en el WhatsApp de los hombres de oración, cuando recibamos una necesidad y una petición, hermanos, yo por lo regular no contesto en el momento, sino simplemente me pongo a orar por la necesidad y ya después, si puedo o según sienta, le pongo amén, hermano, listo, estoy orando. Pero hermanos, por favor, cuando recibamos una petición, en ese momento no hay que contestar, simplemente hay que hacerlo. Primero hay que orar, hermano. ¿Sí? Hay que orar por esa petición que vemos ahí que aparece. Hay que orar por ella. Y ya después de orar, entonces sí decir, ¿verdad? Voy a estar orando. Que Dios les bendiga o algo así. O póngale nada más amén. Quiere decir que ya está orando y que va a seguir orando. ¿Sí? Pero no hacerlo así al vapor, hermanos, porque a veces apenas pone la petición y luego le ponen, ya orando por tal petición, si te acabas de leer la petición, hermanos, hay que ser honestos, hay que orar primero, y ya después de orar, hermanos, esto es muy serio, es importante, orar por la petición primero, doblar nuestras rodillas y vamos en camino, decir, Señor, por favor, tú sabes la petición, contesta, Señor, haz el milagro, por favor, ayuda a mi hermano, a mi hermana o a esta familia, Señor, por favor, ¿sí? Y ya después, hermanos, contestar, ¿sí? Pero no hacer eso, hermanos, de que está la petición y luego orando por tal. Ay, pues, ¿a qué horas oraste? Si en el minuto 5 pasaron la petición y en el minuto 5 contestaste. Yo digo, pues, ¿de qué? Sí me explico, hermano. Se los digo con amor, hermano. No soy nadie para regañar a nadie. Pero, hermanos, esto de la oración es muy, muy importante. ¿Sí? Muy importante.
Hacerlo, hermanos, con gozo, orar por los demás. Dije que es un versículos de servicio hacia los demás. Ahora, si oramos en el Espíritu Santo, con el mismo sentir del Espíritu Santo, hacia los demás, con amor y por amor hacia los demás y con gozo, como ya vimos, ¿verdad? Nuestro Dios se goza, nosotros nos gozamos en oración y el resultado son bendiciones y milagros que nuestro Dios hace en nuestra vida. Y hacerlo con gozo, orar por las peticiones de los demás. Es bien importante. Y hermano, no ver, repito, lo de la oración como algo tedioso. Como algo tedioso, no. Que se vea que tenemos un buen sentir hacia este aspecto de la oración. ¿Sí? No molestarnos en ninguna manera. Más ahorita, hermanos. Más ahora. Digo en todo tiempo, pero más ahora que está el problema de la pandemia, ¿verdad? Yo no sé, diario mueren. Diario muere gente. Yo no sé a dónde vamos a llegar. Diario creo que estamos peor que China ya, que el país de China. Dicen que ya sobrepasamos al país de China en los muertos. No sabemos dónde vamos a llegar. Necesitamos orar y orar y orar y orar mucho más. ¿Sí? Es una bendición la oración, hermano. ¿Cuál será nuestra actitud actual, hermanos? ¿Cómo estamos? Yo doy gracias a Dios por el ministerio de damas de oración. Están haciendo lo correcto, están haciendo lo propio las hermanas. Están orando. Qué bendición. Pero los hombres de oración debemos ser los primeros en estar adelante. Y en cada hogar cristiano el varón debe estar al frente, hermano. Al frente. Porque la costumbre de orar, hermanos, yo por ejemplo, miren, he estado viendo esto, que la oración, el tener la costumbre de orar es una herencia. Es una herencia. Estaba leyendo que el profeta Daniel aprendió de su padre. Él oraba porque aprendió de su padre. ¿Sí? El rey Ezequías oró. Y ¿cómo se llama? Manasés, creo que fue el hijo de Ezequías. También tuvo muchos problemas y él oró y Dios le escuchó. ¿Sí? Es una herencia que le dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, de la oración. Pero les dije, orar es importante, pero es importante también hacerlo correctamente. En el Espíritu Santo. Entrar en sintonía con nuestro Dios. Hacerlo con gusto. Hacerlo con gusto. ¿Verdad? No decir otra vez me están pidiendo orar. No, hermanos, hacerlo con gusto. Son actitudes de servicio hacia los demás. Hacia los demás. Es la única manera en que Dios va a responder, hermanos. La clave es la oración. La clave es la oración. La clave es la oración. No, por eso los discípulos dijeron al Señor Jesucristo: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos. Así que, hermanos, es bien importante pedir la llenura del Espíritu Santo, orar a Dios, ¿sí? Que nos llene con su Espíritu Santo, que aflore el fruto del Espíritu Santo al orar, hacerlo con amor y con gozo.
con amor y por amor hacia los demás. Por muy difícil que sea un prójimo, yo creo que merece que oremos por él. Hacerlo con amor y por amor. Y con gozo. Con gozo. Porque nuestro Dios se goza cuando oramos. Se goza. Entonces debemos estar bien conscientes de lo que provocamos, ¿verdad? Provocamos el gozo de nuestro Dios al orar. Y esto es un don de Dios que nos dio, ¿verdad? El gozo al orar. Yo espero que ahora estemos más dispuestos a orar, ¿sí? Porque hermanos, no sé, no soy profeta, ¿verdad? Los profetas ya no hay profetas, ¿verdad? Pero hermanos, no sé dónde vamos a parar con esta pandemia, ¿verdad? Realmente no sabemos. Ya pusieron fecha, pero yo, hermanos, ¿qué ser humano le va a poner fecha a un asunto de estos? ¿Quién tiene la capacidad humana para decir, tal día ya se va? No, hermano, esto puede durar años. Esto puede durar años. ¿Quién va a saber el día y la fecha? Si es un problema mundial. Ahora no estoy deseando lo malo, ¿verdad? Pero, hermanos, solamente Dios. Solamente Dios. Entonces, en esta pandemia, hermanos, necesitamos nosotros ir al que puede. ¿Y quién puede? ¿Y quién tiene el poder? Solo Dios. Como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Lea Apocalipsis en la gran tribulación, lo que va a pasar. De las plagas que Dios mandaba, dice que aún la gente, ni aún con eso, pedían al que tiene control, tiene dominio sobre las pestes. Ni aún así le pidieron, oraron a Dios y clamaron a Dios. Ni aún así entendieron, dice ahí en Apocalipsis. Entonces hay que voltear hacia quien puede. Hay que pedir al que puede. Hay que pedir a quien puede. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar así, hermanos? En una maderería, puras bancas, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar aquí reunidos así? Pero ¿sabe qué? Dios puede llenar este lugar, no de bancas, de gente, ¿sí? Si clamamos a Él, si clamamos a Él. Y la oración eficaz es la que se hace lleno del Espíritu Santo, ¿sí? En el Espíritu Santo, orar en el Espíritu Santo. Ese es parte de los aspectos de la oración eficaz. Y puede mucho, dice la Biblia. ¿Sí? Pero no todas las oraciones que hacemos son eficaces, como lo dije en un principio, ¿verdad? ¿Sí? Así que, hermanos, estemos dispuestos a hacerlo, a orar de una manera llenos del Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo, es decir, llenos en el Espíritu Santo, orar con gozo, ¿sí? Sabiendo que provocamos el gozo de nuestro Dios al venir a orar y que Dios contesta y que solamente Él puede, hermano, solamente. Y podemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo, ¿verdad? Este género, esta pandemia, ¿verdad? No se acaba sino con oración y ayuno. No hay de otra. Los discípulos, pero es que está muy feo este problema, ¿verdad? Pues solamente con oración y ayuno. No hay otra manera. Por muy feo que esté el animal, ¿verdad? El animal que venga, ese género no se muere sino con oración y ayuno. No hay otra, hermanos. Y usted que nos está escuchando, ¿verdad? Sería bueno que se pusiera a orar también con nosotros, porque no hay otra manera que pueda terminar esta pandemia mundial sino con oración y ayuno. No hay otra manera. No existe otra manera. Solamente la oración y el ayuno puede, ¿verdad? Tocar el corazón de nuestro Dios y derramar el milagro, y Él puede ordenar que esta mortandad cese. Porque cada día son, no sé si cientos o miles.
cada día. Nadie puede predecir. Nadie tiene la sabiduría y el poder para decir, el tal día se termina. No es cierto eso. No es cierto. Este problema está fuerte. Y les digo, no soy dado a desear lo malo, ¿verdad? No, al contrario, qué bendición, ¿verdad? Que venga, que pare todo eso. Pero solamente Dios puede. ¿Cómo lo va a hacer? Con oración. Solamente con oración. ¿Sí? Y oración en el Espíritu Santo. Que clamemos a Él. Señor, ya para esta pandemia, por favor, Señor, ya para la mortandad. No existe otra manera, hermano. No existe. No existe. No hay otra manera. Así que hagámonos a la idea, ¿verdad? Sí, quien no lo tenía claro, la oración es una bendición. Hay que practicarla con mayor fuerza, ¿sí? Hacerlo con gozo en el Espíritu Santo. Hay que hacerlo con amor y por amor hacia los demás, ¿sí? Y Él va a contestar. Dígame usted qué siervo de Dios no oró y Dios hizo milagros. Todos cuando oraron, Dios hizo milagros. Dios hizo milagros. Todos. Y en nosotros no puede ser la excepción. No puede ser la excepción. Así que estemos dispuestos, hermanos. Más que nunca, ¿verdad? Hay que tomar más en serio esto de orar. Sí, así que hermanos, vamos a seguir hablando acerca de varios aspectos de la oración. ¿Sí? Hoy fue orar en el Espíritu Santo. No nada más irnos, ¿verdad? Voy a orar, no. Hay que revisarnos, autoanalizarnos, ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Y entonces venir humillados, con humildad delante de Dios. Delante de Dios. Y Él va a contestar. Y no desesperarnos, ¿verdad? Estar ahí quietecitos, Dios va a orar. Dios va a orar. Y muy pronto, por fe, orando, este lugar va a estar lleno de gente. Lleno de gente. Yo espero que ahora los ministerios de oración, que los hermanos casi se caigan, se atropellen, ¿verdad? Porque vienen a orar con gozo, pero prestos a orar. Que en la línea ahí del internet estén conectados, ¿verdad? Que hasta salgan los nombres ahí cayendo al piso, ¿verdad? Porque muchos están conectados. ¿Sí? Ahora, ¿lo hacemos para conseguir algo en lo personal, popularidad o algo? No, hermano. Lo hacemos porque hay necesidad. Porque hay necesidad. ¿Sí? Porque hay necesidad. ¿O no hay necesidad? Sí hay necesidad. Y cuando uno de una manera seria se acerca a Dios, Dios escucha, hermanos, cuando uno es persistente. Puedo recordar a aquella mujer que vino a Cristo. ¿Recuerdan ustedes cuando le dijo, no, dice, es que yo no puedo dar, ¿cómo dice? La comida de los hijos a los perrillos, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Que esta mujer dijo, Señor, pero también los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa. ¿Sí recuerdan? Fíjense, esta mujer fue persistente. Esta mujer, a lo que llego, a la conclusión que puedo llegar aquí, hermanos, es que esta mujer, delante de los discípulos, ella tal vez fue avergonzada. Porque él dijo, bueno, ella tal vez dijo, me están llamando perrillo, ¿verdad? Me están comparando. Pero ella no se paró allí. No dijo, pues vine y pedí, me maltrataron, me humillaron, ¿verdad? Mi dignidad se fijó por los suelos. No, hermanos, ella siguió adelante. Pero ¿saben qué es lo importante de este hecho ahí? Que la mujer fue valiente, persistente, y ella dijo, que no se dan cuenta que aquí en los que estamos hay alguien que tiene necesidad y esa soy yo. Y mi necesidad, ¿verdad? Mi dignidad no es más grande que mi necesidad.
Mi necesidad es más grande que mi dignidad. Y aunque me digan, ¿verdad?, que me comparen con los perritos, no importa, yo tengo necesidad y yo voy a seguir adelante. Por eso Cristo le contestó. Y hermanos, cuando tenemos necesidad, nuestra dignidad no debe estar más alta que nuestra necesidad. Al contrario, nuestra necesidad debe estar, hermanos, más arriba que nuestra dignidad. A veces Dios no nos contesta en el momento y dice, ¿por qué no me contesta el Señor? Por no que tiene poder, ¿verdad? Ya me desesperé, tengo una semana, tengo un año pidiendo y no me contesta. No, hermanos, hay que ser humildes y esperar, pero seguir adelante. Y venir con humildad. Venir con humildad. ¿Sí? Venir con humildad delante de Dios, reconociendo, hermanos, que Él es el Todopoderoso y que el poder está en su mano. Y la actitud de oración, hermanos, es al venir alguien a orar, hermanos, simplemente al venir delante de Dios, estamos reconociendo, y por eso nuestro Dios se goza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estamos reconociendo como el Todopoderoso. Cuando venimos a Él, estamos diciendo, Señor, solamente tú puedes contestar. Solamente tú eres Dios y solamente tú tienes el poder. El simple hecho de venir delante de Él, le estamos reconociendo que le estamos dando prioridad a Él. El no venir a Él, estamos diciendo, pues quién sabe si tenga poder, quién sabe si tengas poder. Por eso no vengo a ti. No, hermanos, el simple hecho de venir a Él, ya estamos reconociéndole como que Él es el todo, y Él lo es, el todopoderoso, el único soberano, el que todo lo puede, el que no hay nada imposible para Él. El simple hecho de venir, fíjense. Por eso Él se goza, porque le reconocemos. Orad en el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, yo espero que no nos estemos, que no sea la oración algo aburrido, que no sea la oración algo que nos disguste, sino al contrario, que la oración, cuando escuchemos la oración, sea algo que nos dé gozo, que nuestro corazón lata más fuerte, ¿verdad? Que los sábados a las 4:30 de la mañana ya estemos listos para conectarnos en el tiempo de oración, ¿verdad? Y que lo hagamos con gozo, porque es un servicio hacia los demás, ¿verdad? Con gozo en el Espíritu Santo. Y recordemos, yo voy a orar por mi hermano, voy a orar por estas necesidades, por amor y con amor, ¿sí? Y con gozo, con gozo. No estar ahí aburridos, ¿verdad? No, al contrario, ¿sí? Que pide otra vez, voy a orar otra vez por ello, hasta que Dios conteste. Por eso la Biblia dice, al que llama, se le abrirá. Y cuando es uno persistente, hermanos, si no te abren, sigues tocando. Sigues tocando. ¿Verdad? Tocar otra vez y llamar otra vez y llamar otra vez. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces Dios va a abrir la puerta. Y no decir, no, pues ya toqué 50 veces y no me abre, pues toca otras 50. Y cuando alguien toca es que creo que quiere que le abran, ¿verdad? Hermanos, hay que ser persistentes. Que Dios nos ayude, hermanos, a valorar más la oración. Que no por nada Dios nos dejó este privilegio y esta responsabilidad. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tema de la oración. Ayúdanos, Señor, a valorarla, a llevarla a cabo, Señor, y orar en el Espíritu, como dice tu palabra. Orar con ese mismo sentir del Espíritu Santo, con ese mismo propósito de estar en sintonía contigo, Señor, sabiendo que tú te gozas cuando venimos a ti en oración. Y que, Señor, lo hagamos con gozo, que no sea algo aburrido, que no nos enojemos, Señor, cuando escuchemos este tema de la oración, sino al contrario, Señor. Hay tantos testimonios en tu palabra donde tus siervos clamaron a ti y tú contestaste, Señor, de una manera tan portentosa, con esos milagros grandiosos, Señor. Pero todo porque un varón dobló su rodilla
y clamó a ti, Señor. Y lo hizo con gozo, hermano. Qué bendición, Señor. Que aquí nosotros también, Señor, como iglesia, podamos entenderlo. Que los hermanos oremos unos por los otros, prestos, con amor y con gozo, Señor. Ayúdanos a comprender más la profundidad que tiene el hecho de la oración, Señor. Que no es una práctica humana, sino es celestial. Es un enlace con lo divino. Es un enlace contigo, Señor. Es algo milagroso. Es algo tan misterioso, Señor, pero tan real, que nunca lo podremos entender. Pero todo esto solamente tú lo hiciste posible, Señor. El que el ser humano, el ser mortal, se fusione juntamente contigo espiritualmente en una relación íntima, Señor, tan especial. Ayúdanos a disfrutar, a deleitarnos más al estar orando, Señor. Y entonces tú, Señor, te gozarás y enviarás los milagros que tu pueblo necesita, Señor. Oh, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, por tus testimonios. Ayúdanos, pues, bendice a cada hermano, cada familia ahí en su casa. Llévales tu bendición, Señor, y que nos concedas hasta la próxima semana, Señor. Ayúdame a mí, Señor, te necesito. Ayúdame, Señor. Necesito que me fortalezcas, Señor. Tú sabes bien que necesito fortaleza, Señor. Asísteme, Señor, por favor, para seguir adelante con más fuerza, Señor. Te lo suplico, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.